Chicos, preferí mandarles un video a pesar de que ahora les voy a puntualizar por escrito algunas de las cosas que aprendí hoy de ustedes. Porque sí, en los cuentos aprendemos todos. Yo también aprendo mucho de ustedes. Así que muchas gracias por eso. Uno, vamos a empezar con los videos que escuché por ahí. Vamos a hablar. Nicole nos manda una versión en video de lo que nos contó el primer beso en Zoom. Ok, primer beso. Nicole nos cambia. Ven qué interesante. Ya Nicole en esta versión de video nos regala la descripción física del novio. Es importante que nos regale dos o tres cosas. La sonrisa, los ojos almendrados, ya ella lo hace. Ya podemos imaginarlo. Todavía, bueno, como es ella la que cuenta en primera persona, es una narradora protagonista. Recuerden que tenemos narrador testigo, narrador omnisciente. El narrador testigo es el que ve lo que está pasando como lo verían ustedes y yo, ¿verdad? Pasa un accidente en la calle y nosotros lo vemos. No sabemos qué es lo que pasa por la mente de las personas, pero como podemos narrar como testigo lo que vimos. Narrador omnisciente, según tipo narrador, es aquel que es como Dios. Puede meterse en lo que los pensamientos de las personas, en lo que tienen en el corazón, en lo que ven, como una cámara que viaja. Ese es el que todo lo sabe, en todo lado está. Ese es el narrador omnisciente, que lo vemos mucho en los cuentos. Narrador testigo es el que nos regala Nicole. En primera persona nos cuenta algo que ella vivió. Como la estamos viendo, ella no se describe, pero sí nos puede regalar cómo es su novio. Y eso es lo que ella nos hace. Nos regala cómo es su novio y ya lo podemos ver mejor. Nicole nos cuenta la historia tan maravillosa del primer beso. Ya hablamos de eso en la clase, de las fortalezas que tiene, que tiene emoción, que tiene cotidianidad, que tiene el conflicto. Y nos regala un final en el cual yo le sugería a ella como que cerrara la historia. Todavía lo puedes recortar un poco más, ser un poco más contundente, ¿verdad? Después me parece que ya hay un final en el hecho. ¡Eh, mi mejor amiga dio su primer beso! ¡Qué vergüenza! Yo pensé que esto iba a ser un momento íntimo y ahora era noticia primera plana en toda la escuela. Pero bueno, fue un día muy feliz. Un día tan feliz, el día más feliz de toda mi vida. Claro, hasta ahora. Porque ténganlo por seguro que van a haber más besos. Han habido y van a haber más besos. Ojo esto que ella no lo regala. Lo que yo te estoy sugiriendo aquí, Nicole, es que resaltes un poquito la picardía que esa frase ya tiene. Y además es un final como pícaro, ¿verdad? Es el único beso, fue una maravilla. El primero. Pero va a haber más, ¿verdad? Entonces este cambio de humor es importante para ese final, porque vos tenés como esa picardía, además tu pinta y toda la cosa ahí es muy chiva, entonces me gusta. Bueno, hasta ahí, si hay dudas, por favor, comentémosle a Nicole cosas que nosotros veamos del cuento de ella también. Edward nos regala una historia maravillosa. Él no nos está diciendo acá algo que me contó por aparte, y es el hecho de que él inventa esta historia a partir de un dibujo que él hace. Un dibujo que tiene que ver con las defensas que el cuerpo hace de los virus o de los ataques que tiene externos. Entonces él se imaginó que la piel es el muro del castillo y que el cuerpo por dentro es el rey y que las defensas del cuerpo son los soldados y que los virus o las cosas que nos atacan son los piratas. Ve qué bonito cómo él nos introduce en el concepto de metáfora que es tan importante para el arte. La metáfora es, si ustedes recuerdan, ¿verdad? La metáfora es aquellos elementos de la naturaleza que se parecen a otros y que nos ayudan a explicarlos o a contarlos, ¿verdad? Entonces de repente uno dice, una cascada de oro caía sobre el río y es una catarata iluminada por el sol amarillo, ¿verdad? Eso es una metáfora, es cuando una cosa nos ayuda poéticamente a contar cómo es otra cosa, ¿verdad? Y él nos está contando cómo es el sistema inmune, porque a él le gusta mucho la ciencia, a partir de una historia de piratas y de reyes. Edward, tenés una manera muy linda de decir las palabras piratas y demás, y todos los que les he escuchado los cuentos dicen muy bien los cuentos, tienen muy buena dicción, tienen muy buena velocidad. Edward, maravillosa tu historia. Tiene conflicto. ¿Cómo no va a tener conflicto si lo están invadiendo los piratas un castillo? Y la historia es maravillosa así como está, por la edad que tenés y todo está lindísima. Si querés mejorarla,
esto nos sirve algo a todos, ¿verdad? Es lo siguiente, si querés mejorarla, hay algo que podemos aprender todos de esta historia. Hay un conflicto muy grande, hay muchos piratas entrando, están demoliendo el muro y el soldado le dice al rey, no tenemos cómo detener los piratas. Y vos lo resolvés muy fácil, decís, de repente entonces matamos a unos piratas y encerramos a otros y asunto resuelto. Para tu edad y para el cuento eso puede quedar así. Para nosotros, aprendamos los más grandes que no podemos resolver un conflicto tan fácil, ¿verdad? El conflicto es muy grande y debería haber es como un problema muy grande y cómo lo resolvemos, ¿verdad? Entonces puede ser que al rey se le ocurra, ya sé, quitémosle el piso, todo el mundo picar el piso del castillo, ¿para qué? Para que todos los piratas cuando entren caigan, plom, 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 y los podamos encerrar después, entonces los piratas que no logramos matar y que eran muchísimos, quedaron encerrados ahí debajo y el rey quedó a salvo. Entonces ven, hay una idea, hay una resolución, hay algo que le da vuelta a la historia y que hace que el que parece que es más débil de repente se vuelva más fuerte. Pero eso es para los grandes. Para la edad que vos tenés, Edward, esa historia está lindísima, sí, fresca y demás y muy creativa. Usar las manos, eso lo vamos a trabajar la semana entrante. Ven qué bonito cómo uno puede a través de los gestos contar la historia y no solamente las palabras. Y él nos ayuda. Ven cómo las manos de Edward remarcan, era grande y no sé qué. Vamos a trabajar mucho sobre los gestos la semana entrante y Edward nos regala esa posibilidad. Muy bien, seguimos. Ethan nos cuenta una historia. Se nos corta un poco, creo, la historia, pero es muy bonito. Vea, valores de lo que nos cuenta Ethan. Él nos está contando una fábula, es decir, aquellas historias o cuentos que tienen como protagonista a los animales y que por lo general encierran una moraleja. Eso es una fábula. Y esto me lleva a que después vamos a reflexionar un poco la tarea que hizo Hillary, que ella hizo la tarea y dijo, yo investigué que era leyenda. Bueno, en este momento estamos definiendo qué es fábula. Fábula es eso. Es una historia que tiene personajes animales que hablan y se comportan como personas y que nos regalan una enseñanza. Bueno, eso parece ser lo que tiene Ethan, que es muy interesante, como un león de repente se deja convencer por un ratón que no por ser un ratoncillo chiquitillo, él no lo va a necesitar, ¿verdad? Me da la impresión, Ethan, que esa historia continúa. Yo no sé si al final el león queda atrapado en unas redes y no se puede mover, muy grande, y es el ratón chiquitillo con los dientes el que logra sacarlo de las redes que tiene el cazador y se cumple la promesa que le había hecho el ratón, un día me vas a necesitar. Pero no sé si ese es el cuento, tengo idea que por ahí va, porque la versión que nos mandaste no llega, se cortó, me parece, ¿verdad? Ethan, recomendación, muy bien la selección de la historia. Ahora léelo 2 o 3 veces y la próxima vez o nos mandás durante la semana un video en el que vos lo contés en cámara sin leerlo, solo con las imágenes que tenés. Esa es tu tarea. Muchas gracias. Vamos a ver quién más. Paulina nos habla del árbol. El árbol que de repente tiene estos pájaros encima y demás. Paulina, luego te voy a contar cómo resolvió este mismo cuento una cuentera de Alajuela para darle un giro fresco, ¿verdad? Pero luego, no quiero contaminar ahorita tu maravillosa propuesta con ideas de otra persona. Todavía no. Lo que quiero recuperar es, vean el inicio de Paulina. Paulina no dice, había una vez un árbol. Paulina dice, qué cansado. Necesito ponerme a descansar. Eso es un buen comienzo. No es un comienzo tradicional. Uno dice, ¿quién se cansó? Paulina la cuentera. Y a través de lo que ella nos cuenta, nos damos cuenta que quien está contando la historia no es Paulina, es una de las aves que se posa en el árbol. Vean qué interesante, tenemos nuevamente, al igual que Nicole, el narrador protagonista, ¿verdad? Entonces, quien cuenta el cuento es un ave. Y ella hace cambios de voces, hace hablar al árbol y hace hablar al pájaro y también narra. Entonces tenemos ahí al protagonista y tenemos también ahí a los personajes, perdón, al narrador y al personaje, que son dos de los sombreros de los cuenteros que queríamos ver hoy. Vean cómo cambia el ánimo de Paulina cuando cuenta la historia, que cuando lo explica. Ella empezó a explicarnos la historia, pero cuando la cuenta es ella misma, pero con un humor
diferente, un sentido del humor. Y con esto no quiero decir, perdón, solamente comedia, sino quiero decir el ánimo, el entusiasmo que ella pone, porque ella en este momento es el pájaro que está cansado y el árbol que está preocupado. Y ojo, que con esto nos permite ir haciendo cambios en la entonación, en la energía y en la velocidad de acuerdo a los estados de ánimo. Yo estoy muy agitado. El texto no está corriendo, pero el ánimo sí. Yo estoy muy cansado. Por ejemplo, son cosas que me pueden cambiar a mí en la narración. Y eso no lo permite reflexionar Paulina. Muchas gracias, Paulina. Vayamos trabajando después por escenas esos estados de ánimo que vos nos propones. Y tal vez después voy a revisarlo con calma. Le podemos meter tijera a la historia y hacerla más chiquitita. Pero déjame verlo nuevamente con segunda visión, ¿verdad? Por lo pronto, es muy lindo la forma en la que nos permitiste reflexionar sobre esto. Daniela, uy, no lo mandó al grupo, pero me lo mandó a mí. Y nos cuenta una historia muy bonita sobre un sapo y una flor. Llegó incompleta. Vamos a ver si Daniela logra completar la historia y nos la manda. Porque ella hace una propuesta donde nos permite ver el cuerpo, el gesto y la voz. Y ella es muy controlada con el cuerpo. Se le nota control. Ella no está como haciendo movimientos involuntarios, sino que los movimientos que hace son muy elegidos. Son como con cuentagotas. Eso es muy bueno. Nosotros como cuenteros vamos a tratar de ir siendo muy conscientes de cómo usamos el cuerpo para no ensuciarlo con gestos, lo que no se necesita, sino dibujar con pluma fina justo los trazos que necesitamos con palabras y gestos. Ella lo hace muy bien. ¿Qué es lo que yo quiero trabajar con Daniela? Que después se los voy a decir. Buscar gestos más frescos, más originales, que nos permita jugar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ella a veces dice, y el ave pensó, no sé si es el ave, pero ponga, y el personaje pensó. Entonces es muy aburrido que siempre uno haga pensar con el dedo así, o que uno diga pensó, ¿verdad? Hay como gestos muy cliché. Y lo bonito es encontrar entonces gestos que nos den algo fresco, ¿verdad? Ya vamos a trabajar sobre el gesto la próxima vez. Pero Daniela, muy bien. Ahorita voy entonces con la historia de Keila. Keila nos regala una anécdota de terror. A mí se me paró el pelo. Keila, ¿eso le pasó a usted? Eso es cierto. ¡Ah! Igual nos introduce el tema que le interesa, si mal no recuerdo, a Kevin también. Y son las historias de terror, las historias de miedo. ¿Cómo se cuenta una historia de terror? Ya vamos a analizar con eso. Vamos a aprender de una maestra de historia de terror española que se llama Paula Carballeira. Pero por ahora, pues déjenme decirles que Keila nos va introduciendo en tres cosas de las historias de terror. Uno, la credibilidad. Esto me pasó a mí. O esto le pasó a un vecino. O eso le puede. Entonces, la credibilidad. Esto pasó. Dos, nos va preparando el escenario. Recuerden que el miedo se juega en el suspenso. Nosotros no vemos el monstruo, el bicho de primera entrada, sino que lo vamos preparando. Y ella nos va preparando, nos va diciendo, eran las 10 de la noche. Vean que es un comienzo que no era, había una vez, sino que eran las 10 de la noche. Yo estaba viendo televisión. De pronto apagué el tele y me cobijé. Vean que son imágenes lo que ella nos está regalando. Es una secuencia muy buena de imágenes. Y después nos va entregando la historia de terror. ¿Qué vamos a trabajar con vos, Keila? Primero ella dice que ella nunca había contado como cuentacuentos. Entonces estaba un poco nerviosa. Qué dicha que estaba nerviosa, pero lo hizo muy bien. Después vamos a ir trabajando, limpiando un poco el centro. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de que el número 3, me había preguntado Hilary la semana pasada, era muy importante en los cuentos? Ese 3 está ahí, pero vos no solo en la hora, las 3 de la mañana, que es una hora de terror, sino que también la repetición de 1, 2, 3, 4 sucede varias veces. Si dejamos que limpiamente que suceda 3 veces, le da mucha fuerza al cuento y que cada vez pase algo distinto. Eso es muy importante. En la última, esa voz estaba cerca ya de la ranura de la puerta, eso nos da dando. En la segunda, tal vez, se iban escuchando pasos. En la primera, solamente la música. ¿Ven? Siempre que introducimos en una de las 3 veces, va subiendo la tensión. Y 3 es un número bueno para contar historias. El final, Keila, vamos a trabajar un poco el final,
porque esto nos permite hablar de una cosa muy interesante. La anécdota, a diferencia del cuento, como que queda descolgada. Esto pasó y no cerró. No sabemos cuál es la razón, no sabemos quién era el fantasma, no sabemos. Y el cuento necesita un cierre, no dejarlo como tan a la libre, ¿verdad? Como dije, ¿qué habrá sido este fantasma? Si no tenemos ese cierre y lo estamos sacando de la vida real, podemos resolverlo humorísticamente. Como por ejemplo, esto no volvió a suceder, pero la próxima vez que vuelva a suceder, voy a dejar un tarro de monedas en el pasillo. No porque esto sea un aguizote que espanta fantasmas, sino porque me da tanta pereza contar esas monedas que a lo mejor el fantasma me ayuda. 1, 2, 3. Este no tiene que ser el final. Pero si yo no quiero como resolver quién era el fantasma, puedo cerrar de una manera humorística la historia y le doy como un, ¿verdad? Pero bueno, y si no, nunca ha vuelto a suceder hasta ahora. ¿Verdad? Ese hasta ahora, algo que nos dé un cierre de, uy, va a volver a suceder. ¿Me explico? Entonces hay que trabajar un poquito más el final. Chicos, muy contento con el trabajo de ustedes. Si hay más preguntas, faltan más videos y audios. Entonces estamos esperando esos videos y esos audios para compartir. Gracias.